Dios les bendiga, hermanos. La gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Alabamos al Señor porque nos ha permitido cantarle y alabar su nombre. La Biblia dice que Dios es digno de suprema alabanza. La alabanza es nuestro deber y nuestro privilegio. Nuestro deber y nuestro privilegio. En la mañana de hoy, si la gracia de Dios lo permite, estaremos hablando el tema, la perseverancia y la fidelidad de Dios. Ese es el tema que estaremos tocando en esta mañana. ¿Cómo se llama? La perseverancia y la fidelidad de Dios. ¿Cómo el justo permanece fiel? Sencillamente porque Dios lo preserva. ¿Qué sucedería si Dios nos dejara a nosotros mismos? Seríamos como los que descienden al sepulcro. Claudicaríamos. Retrocederíamos. Así que la razón por la cual cada santo tiene la seguridad de que un día estará con el Padre eterno y con su Hijo en el cielo, tiene que ver con que Dios no se cansa con nosotros y permanece fiel y persevera a pesar de ti y de mí. Y en el día de hoy quisiera que me acompañasen a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 11 al 16. Es uno de los versículos que vamos a estar tocando en esta mañana junto con otros que estaremos presentando a través de este mensaje. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 11 al 16. Cuando lo tenga me avisan. Nos ponemos de pie en señal de reverencia a la palabra y leemos las escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a lo cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aleluya. Bendito Dios, habla a nuestros corazones por medio de tu palabra y glorifica tu nombre y el nombre de tu Hijo. Pueden sentarse. Un hombre o una mujer de Dios es aquel que está gobernado por el Espíritu Santo y muestra el fruto del Espíritu. Voy a repetir esta verdad que debe ser grabada en nuestros corazones. Lo digo porque hay mucha gente reuniéndose en distintas iglesias que no tienen estas evidencias. El Espíritu Santo no gobierna sus vidas. Los gobiernan sus pasiones, sus deseos, sus sentidos. Los gobierna su cansancio, sus inclinaciones, los deseos de sus ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero no los gobierna el Espíritu Santo. Por eso es importante que entendamos esta verdad. Un hombre o una mujer de Dios es aquel que está gobernado por el Espíritu Santo y muestra la evidencia de ese gobierno, el fruto del Espíritu.
Eso es lo que enseña esta palabra. Si ustedes ven el versículo 1, ¿qué es lo que hace el hombre o la mujer de Dios? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. El Espíritu de Dios, ¿hacia qué te guía? Hacia la justicia. Te guía a la piedad. El Espíritu de Dios te guía a ser un devoto de Dios y de su Hijo. ¿No lo eres? Pues entonces significa que el Espíritu no está obrando en ti. Pero cuando el Espíritu obra en ti, tú te conviertes en un devoto de Dios y de su Hijo. Pero también te conviertes en un hombre y una mujer de fe. Y la fe implica obediencia. Te conviertes en una persona llena del amor de Dios porque el Espíritu Santo te ha sido dado y Él derrama sobre tu vida su amor. Te conviertes en una persona de paciencia. O sea, en una persona de perseverancia. Eso es lo que significa la palabra paciencia, ¿sabe? Lo veremos un poquito más adelante. La vida cristiana, especialmente para aquellos que están en posiciones de liderazgo, es una lucha. Pero también para cada creyente. Y la expresión que dice el texto que leímos, echa mano de la vida eterna, es una metáfora tomada de los corredores en los estadios, los cuales se ejercitan para ganar la carrera. Todo aquel que se ejercita lo hace ¿para qué? No tan solo para competir, sino para obtener el premio. Y entonces cuando obtiene el premio, levanta sus manos para sostener el premio recibido, ya sea la corona, ya sea el trofeo. Siempre que alguien gana, ¿qué es lo primero que hace? ¡Ah! Mostrar aquello que recibió. Pero el texto también, en el versículo 13, dice algo. Nos dice de dónde viene la fuente de todas las cosas. Y presenta a Dios como aquel que da vida. No es posible hacer la obra de Dios sin la vida de Dios. Él da vida a todas las cosas. Pero Él da vida de una manera muy especial a aquellos que Él ha llamado. ¿Ve? Dios tiene un llamado. Mira el versículo 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo allí? Está diciendo que para poder lograr esto y ser perseverantes hasta la aparición delante del Señor Jesucristo, estas cosas deben cumplirse en nosotros. Pero estas cosas son la obra ¿de quién? Del Espíritu, pero la responsabilidad ¿de quién? De nosotros. Es la obra del Espíritu, pero también es nuestra responsabilidad. Y se da cuando el Espíritu ordena por su palabra y nosotros, gobernados por Él, caminamos en la dirección que el Espíritu ordena. Lo que nos lleva al primer punto de esta mañana. Pero antes de eso, en el versículo 13, dijimos que a Dios se le presenta como el origen o la fuente de la vida y el sustentador. De hecho, en el libro de Hebreos capítulo 17, 25, la Biblia dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Punto número 1. Escribe esta premisa si tienes libreta. Dios te llama a perseverar en la fe y después te protege y preserva con su poderosa gracia. Lo voy a repetir. Dios nos llama, nos hace un llamado aquí a obedecer. Dios te llama a perseverar en la fe y después te protege y preserva con su poderosa gracia. El favor que cantamos ahorita. El favor de Dios que logra que esas cosas sucedan. En Romanos 15, versículo 5, el apóstol Pablo llama al Señor el Dios de la perseverancia.
Si usted va a Romanos 15:5 y dice, pero hermano, el mío dice la paciencia, es que significa lo mismo. Hay versiones que lo traducen como paciencia y hay versiones que lo traducen como perseverancia. Por ejemplo, en el capítulo 13 del libro de Corintios, la Biblia habla de que el amor es sufrido, pero otras versiones dicen el amor es paciente, que significa que el amor persevera en medio de situaciones difíciles. El amor persevera a pesar de las situaciones difíciles porque es paciente, es perseverante, como el amor de Dios por nosotros. Es perseverante, a pesar de ti y de mí. El Dios de la paciencia es el Dios de la perseverancia. Y esto es un nombre bueno, es un nombre magnífico. Pero es posible que cuando tú leas esto en la Escritura, no te detengas a celebrar su nombre, porque tal vez no has entendido lo que significa esto. Cuando yo escucho que Dios persevera, eso a mí me da gozo, porque este título que se le da a Dios como el Dios de la paciencia o el Dios de la perseverancia, es el centro, escuche bien, es el corazón, el centro de tu esperanza. Tu esperanza está en que Dios no se canse contigo. Tu esperanza está en que Dios persevere contigo. Tu esperanza está en que Dios persevere a pesar de ti. Permíteme ponértelo así. Tu gozo no se encuentra en tu voluntad o en tu habilidad para perseverar. Repito, tu gozo no se encuentra en tu voluntad, ni en la mía, ni en tu habilidad para perseverar, sino en el compromiso inamovible que Dios tiene para perseverarte en su gracia. Ese es tu gozo. El compromiso inamovible que Dios tiene para perseverarte en su gracia. Puesto en lenguaje bíblico, porque Dios no cambia, por eso tú y yo no hemos sido consumidos. Porque Dios no cambia y también es fiel, que lo discutiremos más adelante. ¿Cómo es que se llama el mensaje? La perseverancia y fidelidad ¿de quién? De Dios. Muy bien. Amado, tu esperanza es que has sido bienvenido a la comunión de aquel que siempre persevera. Esa es tu esperanza. Tú has sido bienvenido, has sido recibido por aquel que siempre persevera, sin importar las circunstancias. Este es el Dios al que servimos. ¿Y por qué esto es importante? Porque tu perseverancia y la mía es defectuosa. Repito, esto es importante porque tu perseverancia y la mía es defectuosa. Aún en sus mejores momentos, nosotros muchas veces tambaleamos en nuestra perseverancia. Habrá ocasiones en que olvidarás quién eres. Habrá ocasiones en que sufrirás de amnesia y se te olvidará lo que le prometiste, lo que le dijiste o lo que leíste de Dios. ¿A cuántos le ha pasado eso? Si yo fuese como hombre a analizar mi vida y la vuestra y ustedes la mía, ¿cuántos fracasos en la perseverancia podríamos enumerar? Pero si estamos aquí, entonces ya no se debe porque tú y yo seamos tan buenos, sino porque a pesar de nuestros fracasos, Dios no ha fracasado en levantarnos y hacernos seguir adelante. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta porque el Señor sostiene su mano. Y esa es nuestra esperanza y nuestro gozo. Habrá momentos en que serás desalentado y dejarás de hacer las buenas obras que Dios te ha llamado a hacer. ¿No ha pasado ya?
Que hay cosas que Dios te pone en el camino y sabes que te las ha puesto Dios, pero has buscado alguna excusa y te has desviado y has pecado contra Dios, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Habrá ocasiones en que te rebelarás contra Dios voluntariamente. Tal vez pienses, eso no me sucede a mí, o ni tampoco me sucederá. Pero reflexiona en esto. Cuando dices algo en contra de otra persona, no lo haces porque no sepas que está mal, sino que en ese momento no te importa en absoluto lo que está mal. Piénsalo. Piensa en alguien de quien has hablado. Y en ese momento no te importó. Aunque sabes que la Biblia dice que nada corrompido debe salir de nuestra boca. O ningún pensamiento. O algo contrario a la naturaleza divina. Y de momento hablamos. Nos ha pasado a todos. En Proverbios dice, ten cuidado de molestarte contra alguien que escuchaste hablar mal de ti, porque tú sabes que tú muy bien hiciste lo mismo. La verdad es que todos nosotros fracasamos continuamente, diariamente, aún en nuestra disciplina de oración, en nuestra disciplina de la lectura de la palabra, en nuestra disciplina por evangelizar. Dios nos manda a amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Y fracasamos diariamente en amarlo de todo corazón, alma, mente y fuerza. Esto no significa que esto esté bien, pero esto significa que todos los días nosotros menospreciamos a Dios como para irnos al infierno. Y la única razón por la que tú y yo ahora mismo estamos adorando y queriendo a Dios y amándolo en nuestro corazón es porque Dios nos dio de su espíritu y ha decidido no dejarnos ir. Gloria a Dios. Verás, para una perseverancia perfecta, ¿qué se requiere? Para una perseverancia perfecta, ¿qué se requiere? Perfección. Se requiere perfección. Y debido a que no somos perfectos, debemos buscar esa perseverancia fuera de nosotros mismos si es que queremos tener esperanza. ¿No le ha pasado a usted que usted se ve a sí mismo y su condición y su relación con Dios y se desanima? ¿Y se frustra? Porque su corazón, su mente y su cuerpo le sabotean. Gracias a Dios que la salvación tiene que ver con la fe en la obra de ¿quién? En la obra de Jesús. Porque sí, la salvación es por obras. ¿Por las obras de quién? De Cristo. Por su perfecta obra, por su perfecto sacrificio. Pero si fuera por el nuestro, y Dios tuviera que contar nuestras imperfecciones y perfecciones, ¿qué sucedería con cada uno de nosotros? La Biblia lo dice. Señor, si tú actuares con justicia, ¿quién se levantaría delante de ti? ¿Quién podría estar de pie delante de ti? Ninguno de nosotros. Amados, tu esperanza no se encuentra en tu carácter o en tu fuerza, sino en el carácter y la fuerza del Señor. Esa es tu esperanza. Esa es tu esperanza, amados. Pablo le dice a la iglesia en Éfeso lo siguiente, en Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo mismo que significa este pasaje? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia es ¿en quién? En Cristo Jesús. Y la Biblia te manda a esforzarte. O sea, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Depende por completo de la gracia de Dios. Mientras haces lo que Dios te ordena. Y para hacer lo que Dios te ordena, debes depender, debes estar conectado a Él.
Un padre invita a su hijo pequeño a trabajar con él en el motor de un carro. Y le enseña las piezas y el hijo tal vez crea que está arreglando algo. El padre lo pone a trabajar y el hijo aprieta un tornillo aquí, otro allá. Pero cuando el hijo no está dando la mirada, el padre viene y hace y arregla todo lo que el hijo no hizo bien. De repente vemos que el carro prende y funciona y camina. Pero no fue porque el hijo era un tártaro en la mecánica. Era que el padre estaba con él mientras le enseñaba el camino, le instruía, pero también veía las deficiencias y las corregía. De otra manera, los dos estarían a pie. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. La salvación es porque Él ha hecho la obra perfecta. La santificación es la manifestación de la obra de su Espíritu en nosotros. Mientras nos esforzamos por hacer su voluntad, el Espíritu trabaja junto a nosotros, pero la perfección con la que Dios nos mira tiene que ver con lo que ya Cristo hizo. Amados, esto nos dice que tú y yo podemos descansar en que sus dádivas son buenas tal como Él es bueno. Tú puedes descansar en el regalo y el favor de Dios, porque el regalo de Dios para ti es bueno como Él es bueno. Su carácter es bueno, ¿verdad? Su favor refleja eso. Tu perseverancia descansa en Dios y Él define lo que significa la perseverancia. Es la gracia de la perseverancia la que te da todo lo necesario para continuar en lo que Dios te ha llamado a hacer y a hacer. Voy a repetir esto. Es la gracia de la perseverancia lo que te da lo necesario para continuar en lo que Dios te ha llamado a hacer como individuo y a hacer entre el momento en que te encuentras y el regreso del Hijo de Dios. ¿No es eso lo que leímos en el pasaje? Vean el pasaje. Dijimos, te mando, versículo 13, delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo podremos lograr? ¿Cómo podremos andar en justicia y perseguir la piedad y la fe y el amor y la paciencia y la mansedumbre hasta que el Señor venga? Por la gracia de la perseverancia. Fíjense, mientras que nosotros nos arrepentimos, Dios concede la gracia del arrepentimiento para que eso suceda. Cuando nosotros creemos, Dios concede la gracia de la fe para que eso suceda. Y si proseguimos en el camino santo de Dios, Dios concede la gracia de la perseverancia. Cada día que tiene su propio afán, Dios da algo por su gracia para que puedas caminar en Él y con Él. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y eso es maravilloso, amados hermanos. Cuando las dificultades exponen la debilidad de tu deseo de cambiar y los límites de tu fuerza, tú no tienes que entrar en pánico. Voy a repetir esto, porque a tu vida vendrán tiempos difíciles. Si tú quieres vivir piadosamente, no la vas a tener fácil en este mundo. Situaciones vas a tener que atravesar. Y la Biblia dice que en ese momento se van a exponer tus debilidades. Las debilidades de tu corazón y el deseo de cambiar. Porque a veces deseamos algo, pero luego hacemos ¿qué? Otra cosa.
Pero también esas situaciones van a mostrar los límites de tu fuerza. Y te darás cuenta que no puedes. Pero no debes entrar en pánico, ya que Él perseverará en ti en esos momentos en que tú no puedes hacerlo. Hay un escrito o una poesía o un cántico que se llama Huellas en la Arena. Y el meollo del asunto es que al principio comienzan 4 y al final terminan 2. Y Dios lo que quiere decirte es que a medida que tú caminas en obediencia a Él, llega un momento que tú como ser humano ya no puedes más. Pero Él no te deja allí abandonado. Él te lleva en sus brazos. Él te lleva en alas de águila. Y carga contigo. Él dijo, echa tu carga sobre mí. Y yo te sustentaré. Y en otra parte dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Has luchado con eso? ¿Tienes ansiedad? Preocupaciones llenan tu corazón y tu mente. Él te dice, echa tu ansiedad sobre Él. Johnny, echa tu ansiedad sobre Él. Hermanos y hermanas, Él tiene cuidado de vosotros. Lo dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Tienes algo que te preocupa, que te perturba, que te confunde? ¿Qué estás atravesando que te tiene mal? Y Dios te dice, estás dependiendo de tu fuerza. Yo soy soberano. Confía en mí. Yo sé lo que estoy haciendo. Veamos si esto es así. Hebreos 13, versículos 20 al 21. Vaya conmigo. A ver si esto que yo estoy diciendo es un invento de mi corazón o es confirmado por las escrituras vez tras vez. Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. Todo esto es para que tu corazón tenga paz. La paz que el mundo no puede dar. La paz de Dios. Mira cómo dice. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga. ¿Quién se está responsabilizando? Él. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Quién está operando en nosotros para vivir y perseverar en Él, haciendo lo que a Él le agrada, aquello que tiene que ver con el llamado que Él nos ha hecho? El Dios de paz. Y continúa diciendo, a Él, por si acaso querremos decir como algunos, no, es que yo soy tan fuerte y yo soy tan disciplinado. Es que yo soy tan perseverante. Si estás perseverando es por la gracia de Dios. Dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Eso es lo que Él está diciendo. Confía en mí. Lo que nos lleva al segundo punto y último punto de esta mañana. Dios permanece fiel. Aun cuando tú eres infiel. Mire su carácter. Dios permanece fiel. Aun cuando tú eres infiel. ¿Sabes por qué?
¿Sabes por qué Él permanece fiel? Porque la fidelidad de Dios descansa en su persona, no en lo que tú haces. La fidelidad de Dios tiene que ver con lo que Él es, no con lo que tú eres. Dios es fiel y verdadero. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Es su carácter. Él es fiel. Él actúa conforme a su fidelidad. No te recuestes en su fidelidad para vivir al garete. Porque Él es fiel en sus bondades y misericordia. Él es fiel en su paciencia. También es fiel en su disciplina. Y es fiel en su juicio. Dios es fiel en su poder. Dios es fiel en su misericordia. Dios es fiel en su ira. Dios es fiel en todos sus atributos. Dios es fiel. Medita bien profundo este texto. Este versículo muestra una forma de vida radicalmente diferente que no es normal para ninguno de nosotros. Repito esto, este versículo nos está diciendo y mostrando una forma de vida, porque nosotros cuando nos las hacen, ¿qué hacemos? Si me la hace, me la paga. No te preocupes que yo te cojo bajando. No te preocupes que a cada lechón le llega su noche buena. Y así cada uno de nosotros viene y tiene este pensamiento. La mayoría de los seres humanos somos seducidos por la forma de vida que dice, depende de mí. No se trata de Dios, ni de su fidelidad, ni de su perseverancia. No, se trata de quién. De mí. Si la rompe, lo paga. Y esta forma de vida, en esta forma de vida, tú eres el dueño. El dueño de tu destino. Eso es lo que decimos. Yo soy, es mi cuerpo. Cuando alguien va a abortar, mi cuerpo, mi decisión. Entonces aborta un niño. Y entonces te conviertes no en alguien que abortó una masa de células, sino que te conviertes en el asesino de tu hijo, porque eres madre, ya lo eres. En el momento en que concebiste, ya eres madre. ¿Sabías? Amigo que me escuchas por las redes, en el momento que tú concibes, ya tú eres madre. Pero entonces toma la decisión si eres la madre que gesta la vida o la que la asesina. No cambia que le pongas no es un feto, mira, feto significa, es una palabra griega que significa nuevo nacido. Y nosotros en español le decimos bebé. Neofito. De ahí viene la palabra nuevo feto. ¿Ven? Nuevo nacido. Pero la gente quiere cambiarle la palabra para que no se vea directamente cruel los asesinos de corazón que son. Entonces le dicen, no, es que es mi cuerpo, mi decisión, es mi derecho. Derecho a matar. La Biblia dice desde el principio, el que quitare la vida de un hombre, por el hombre su vida será quitada. Según las Escrituras, todo asesino del hombre es digno de muerte. Una cosa es un accidente que te lleve a abortar. Otra cosa es una decisión
cualquiera que sea la situación. Eres violado. Y quedas encinta. No, es que es el hijo del violador. Lo voy a abortar. No. Algunos de nosotros tal vez seamos hijos de una violación. El que alguien haya pecado y sea digno de muerte por lo que te hizo, no significa que tú vas a arreglar el asunto convirtiéndote en un asesino. Si no lo puedes cuidar, entrégalo, pero no te conviertas en un asesino. Ah, pero eso es injusto. No. Injusto sería si tú tratas de arreglar un problema por el cual atravesaste, convirtiéndote en alguien peor que el que violó tu derecho. ¿Cuál es la diferencia entre un violador y un asesino? Uno mató tu pureza, el otro asesinó a alguien que Dios le dio vida. Y por cierto, el niño que se gesta en el vientre no es tu cuerpo. Porque si tú fuera tu cuerpo, al matarlo, ¿quién moriría? Tú. Tampoco es un tumor. Esto es un paréntesis en esto. Es que tenía que decirlo para que lo escuchen la gente y se molesten conmigo al decir la verdad. Porque la verdad es un lenguaje de odio según mucha gente ahora. No, lo que es odio es asesinar. Lo que es odio es violar. Eso es odio. La verdad señala y muestra la realidad del pecado. Es la razón por la que Jesucristo dice, no quieren venir a mí porque yo doy testimonio de que sus obras son malas y no quieren que sus obras sean descubiertas. A la gente no le gusta la verdad porque la verdad descubre el error, la mentira, el engaño, la falacia mental. Como el otro día que escuché de una persona que dice, ¿cuántos géneros hay? Y el hombre le dice, pues 2. Y la muchacha le dice, y aquellos que se consideran de 20 o 30 o 40 géneros. Bueno, pues entonces hay 2 géneros y un montón de enfermedades mentales. Eso es lo que hay. Hay hombre y mujer y un montón de gente que tiene problemas en su corazón y en su mente que se resuelve corriendo a la cruz y pidiéndole al Señor, trabaja en mi vida, cambia mi corazón, perdona mi pecado, límpiame de mi maldad. ¿Entienden? Yo he conocido tanta gente que tenían una inclinación y muchos de ellos ya no la tienen porque Dios se metió en su vida y el Espíritu Santo comenzó a gobernar. Y por eso la Biblia dice, esto era vosotros, mas ahora habéis sido limpios por el Espíritu de vuestro Dios. Es tiempo de que le creamos el poder de Dios para no tan solo cambiarnos, sino hacernos perseverar hasta el fin. Ahora, la mayoría de los seres humanos somos seducidos por la forma que dice, yo soy el capitán de mi destino. Y con esta perspectiva solo puedes apoyarte en tus instintos, en tu fuerza, en la sabiduría que has acumulado a lo largo de los años, en tu habilidad de anticipar lo que está por venir, en tu carácter y madurez y en los regalos que a veces recibes. Te pregunto, ¿tú eres tan inteligente? ¿Puedes prever el futuro en detalle? ¿Tú eres omnipotente en tu fuerza? ¿Ya no te han sucedido cosas en esta vida que te hacen ver tu fragilidad? ¿Cuántas decisiones tontas has tomado?
¿Vieron? Yo cada vez que pregunto esto, lo que me viene es mi persona. Mira que yo he tomado decisiones tontas. Pero Dios ha estado conmigo y de alguna manera me ha dado respiro y liberación. Si no fuera por su gracia, ¿qué sería de mí? Si Él no me hubiese cambiado, transformado, y si no estuviese todavía trabajando conmigo, ¿qué sería de mí? La Biblia dice en Filipenses, y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso me dice que Dios sigue trabajando ¿en quién? En mí y en ti. Y cuando alguien te dice, tú no sirves para nada, no lograrás nada, tú puedes decir, no te preocupes. En mí mismo yo sé lo que soy, pero Dios no ha acabado conmigo. Esto no terminará así. Y mi Dios tendrá la última palabra. Y esa palabra tiene que ver con gloria, con honra y paz. Porque Él sale venciendo y para vencer. Y en Él yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Aleluya. Amado, con esta perspectiva de creerte que todo lo puedes, vivirás en ansiedad. Porque depende de ti. De que puedas leer bien el futuro. De que tengas la sabiduría necesaria. De que tengas el poder para cuando llegue la hora o la dificultad. Depende de ti. Hace un tiempo atrás esta chica tuvo un accidente que por poco se mata. Tú misma. En un fall track. Cuando salió volando y le metió contra la pared, ¿qué pensó su familia? ¿Qué pensó? Que moriría, ¿no? Y por un milagro, ¿está dónde? De hecho, me asombró que al domingo siguiente estaba aquí congregándose. Fue algo increíble. Es verdad que estaba con un, ¿cómo se llama? Lo que se usa para aguantar el brazo y todo rayada. Pero estaba aquí. No tuvimos que celebrar un funeral. En ese momento, ¿qué pensamientos habrán venido a la mente de Anthony y de las nenas? Dios mío, ten misericordia de mami. Guarda a mami. Que no muera. Y así con cada uno de nosotros. Todas las veces que somos librados y hasta no lo sabemos. Todas las veces que teníamos la muerte detrás de la oreja, pero Dios estuvo con nosotros. Pero a veces olvidamos. Olvidamos sus cuidados, olvidamos su protección. Y cuando perdemos, cuando ya es el tiempo y la persona se va, somos sostenidos de alguna manera, a pesar de nuestro dolor por la pérdida, ¿verdad, Lila? Y Dios comienza a trabajar con nosotros aunque lloramos. Porque aunque no hay fuerzas en el corazón ni deseo para seguir, de alguna manera, respiro y liberación vienen del cielo y entra a nuestro corazón. Y aquello que nos consumía ahora nos vuelve más fuerte, nos da más pasión y comenzamos a amar a Dios como nunca antes lo habíamos amado. Una circunstancia diferente. En una se salvó una persona y en la otra hubo una pérdida, pero hubo fortalecimiento. Pero en todas Dios estuvo ¿con quién? Con nosotros. Vivir dependiendo de nosotros mismos es una forma aterradora de vivir, porque significa que tú estás solo contra el mundo. Y no sabes si puedes confiar ni siquiera en el que está a tu lado. Como dice la Escritura, cuídate del que duerme, de la que duerme a tu lado. No sabes, porque los hombres
en sí mismos no son confiables y muchos de ellos no son fieles y mucho menos perseverantes. Y asimismo las mujeres. Pero al ser parte de la familia de Dios, estamos en la recta final. Pero al ser parte de la familia de Dios, todo se voltea de cabeza. Dios no solo perdona tus pecados y te garantiza un lugar en la eternidad, sino que además te invita a vivir una vida nueva y radical. Una vida nueva. La Biblia le llama novedad de vida. Esta nueva forma de vivir no consiste solamente en someterse al código moral de Dios. No. Consiste en el pacto que Dios tiene contigo de serte fiel para siempre. Lo mismo que hizo con Abraham, hijo e hija de Abraham. Su perseverancia dependió no de la fidelidad de Abraham, porque al leer los escritos sagrados vemos que él no fue tan fiel como parecía. Pero Dios trató con él y llegó a ser el padre de la fe. Y se volvió en un hombre fiel, pero es porque Dios trató con él. Así que no consiste en nosotros, sino en el pacto que Dios tiene contigo de serte fiel para siempre, dándote sabiduría, dándote, no la tuya, la del cielo. Él te la promete y te la da, dándote poder, no cualquier clase de poder, su poder, dándote de su favor, de su gracia por la eternidad. Él hace resplandecer su rostro sobre ti. Eso es lo que significa esa expresión. Su luz, su favor está enfocada como un rayo hacia ti. Y las alas, los rayos de su sol están sobre ti para bien, para tiempo y eternidad. Aleluya. Piensa en lo siguiente. Aquel que creó el mundo y lo controla, aquel que es la perfecta definición del amor y de la verdad, aquel que es el bien supremo, aquel que es el único que tiene poder para derrotar el pecado, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, el único y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, ha escogido por su misericordia, o sea, su amor inagotable, extender sus brazos alrededor tuyo, protegiéndote y amándote fielmente, porque habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Gloria al Señor. Puedes descansar y puedes descargar el peso de tu vida de tus hombros, porque Dios ha puesto el peso de tu vida sobre sus hombros. Esto no significa que no importa cómo vives tu vida. Eso no es lo que significa. Pero sí significa que tu seguridad no se encuentra en tu fidelidad, sino en la suya. Él es digno de confianza. ¿No lo cantamos hoy? Él es digno de confianza aun cuando tú no. Él hará lo que es bueno y correcto aun cuando tú no. Dios es fiel al perdonarte cuando la gracia te redarguye
de lo infiel que has sido. Porque cuando somos infieles, ¿qué Él hace? En su fidelidad, trabaja con nuestros corazones para producir ¿qué? Arrepentimiento. Para no dejarnos en nuestro pecado sin trabajarlo. Él es fiel para disciplinarte. Porque Él es un padre responsable que atiende a sus hijos. En vez de darte una licencia para pecar, esta verdad de la fidelidad de Dios debería motivarte a perseverar en la gracia que es en Cristo Jesús. Su gracia te llama a invertir tu vida en la única cosa que nunca se acabará, es decir, la fidelidad de el Señor. Invierte tu vida en la fidelidad del Señor. Por ello, el apóstol Pablo, agradecido, alabó a Dios. En Primera de Corintios, y termino, capítulo 1, versículos 4 al 9. Pablo alabó a Dios por su perseverancia, por su fidelidad, por su providencia, por su provisión. Leamos el texto. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 9. ¿Lo tenemos? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él. En toda palabra, o sea, has recibido palabra, don de Dios. En toda ciencia, Dios te ha dado conocimiento, regalo de Dios. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Puedes dar testimonio de la obra de Cristo en tu vida y corazón? ¿Ha sido confirmado? Gloria a Dios. Gracias a Dios. De tal manera, versículo 7, que nada os falte en ningún regalo, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará. ¿Hasta cuándo? Él va a perseverar contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensible. No te va a dejar igual, no te va a dejar sin cambio. Va a haber cambio. Él transformará plenamente y perfectamente tu vida, dice allí, para que seas irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo termina. Oh, aleluya. Oh, alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador. Dice, versículo 9, fiel es Dios. Lo repito, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y al que tiene poder para hacer en nuestra vida mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y puede llevarnos delante de su gloria sin mancha y con gran alegría. A Él, a Él, a Él, a Él, al único y sabio Dios, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén y amén. Oremos al Señor. Soberano Dios, gracias, Padre, porque nos permites ver en las Escrituras tu amor inagotable, tu misericordia, tu trabajo continuo con nosotros, tu perseverancia, oh, tu fidelidad.
cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Gracias, Señor. Porque yo sé que el poder perseverar es una gracia tuya. Y parte de tu fidelidad trabajando en nosotros. Pero sabemos que todo esto tuvo un costo. Un precio que ser pagado. La justicia de uno que no fracasa. La labor de uno que nos llevará a casa. Enséñanos a ver la vida de tu Hijo. A considerar a tu Hijo. Enséñanos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cantemos al Señor. Considera a aquel.